El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 27.11. 2019 actualizado 28.11. 2022 La série de télévision Staying Alive, Perdido, no pierde su popularidad ni siquiera una década depuis de su conclusion. Est un ejemplo de otredad y un enfoque poco convencional de la producción multiépisodica. Gracias a la rica imaginación de los guionistas, a la hábil ejecución de la historia y a una trama retorcida con un final apoteósico. La série se ha convertido en un culto para millones de espectadores, así como en ganadora de más de 100 premios y galardones. Así que hoy vamos a hablar del significado de la série de televisión, Staying Alive, también repasaremos brevemente la trama. Así que sientat, va a ser interesante. Resumen del argumento. Perdido, cuenta el destino de los pasajeros de un avión que se estrelló en una misteriosa isla en algún lugar entre Estados Unidos y Australia. Los 48 supervivientes, completamente aislados del mundo exterior, están aterrorizados e intentan acostumbrarse a la nueva realidad. En cada episodio les suceden historia misteriosa y escalofriante cuya explicación se oculta cuidadosamente al espectador. Los guionistas también revelan la vida pasada de los isleños y cómo le llevó a la isla. Peligro y misterio aguardan a los héroes, oso polar, monstruo invisible, isleno poco amistoso, los otros, escotilla misteriosa. Se revela el tema del choc entre fe y ciencia. Cada una de las series presenta un argumento principal y otro secundario relacionado con uno de los personajes clave de la serie. Cabe destacar que en las temporadas 5 y 6, los acontecimientos se desarrollan en dos líneas temporales. El significado de la serie. El verdadero nombre de la serie, Perdido, Lost, Missing, Dead, est mucho más revelador de su significado, pero solo es posible darse cuenta plenamente de la idea más cerca del final. Una de las interpretaciones reconocidas de la trama. Todos los pasajeros del vuelo 815 murieron en un accidente aéreo, la isla es el purgatorio, por el que deben pasar las almas de los pecadores y héroes, antes de su camino a la eternidad. Surgen entonces varias preguntas y reflexión legítima. ¿Hubo una isla? La isla es una realidad. El avión se estrelló y los héroes encontraron al Dharma y a los otros. Al final, uno de los personajes de la serie da una respuesta definitiva, todo fue real. La isla mantiene el equilibrio de la luz y la oscuridad, y necesita un gardien. Y se convierte en Jacob. La isla en la serie no es solo un lugar de acción, sino un personnage con carácter y biografía propio. Un tiempo diferente los supervivientes crearon su propia realidad alternativa para encontrarse después de la muerte. Los personajes que se han reunido en la iglesia han muerto en distinto momento, pasado o futuro. Están vivo y muerto a la vez, ya que en la serie no existe el concepto habitual de ahora. Esta realidad ha permitido a los personajes tener una nueva vida que es a la vez diferente y similar a la real. Tienen nueva oportunidad y nueva opción. Han creado una realidad alternativa para encontrarse, recordar, dejar ir y partir. Sobre el bien, el mal y un dio la serie es repetida referencia a historia bíblica. No es división en religión. Dio es uno, pero a los héroes le cuesta aceptar el concepto de unidad. De ahí su numeroso conflicto. El bien y el mal no son absolutos, en ello no se encuentra la univocidad y la constancia. El diablo tienta con cosa bella, Dio castiga por los pecados. El equilibrio de la oscuridad y la luz mantienen la isla. Lost anima a pensar en la vida después de la muerte, en la verdadera naturaleza del bien y del mal. Staying Alive establece un espíritu aventurero, pero al final empieza a introducir el verdadero significado. Cada uno de los supervivientes luchó contra su propio demonio antes de vivir en la isla. La búsqueda de la felicidad o la armonía mental los reunió en un lugar y los unió. Los personajes que se reuniront en la iglesia encontraront su camino y demostraront ser dignos de recorrerlo. Los personajes que no entraront en la iglesia siguen buscando, y su principal prueba está por llegar. El significado del final.
la isla e el purgatorio, donde las almas de los pecadores intentant expiar su pecado, serme genre de hello que errant honte de morir. Se preparant para una prueba que les ayudará a purificar so les dejará para sufrir en la gehenna de fuego. Así, para los ateos, la isla est un lugar real en la tierra, y casi ninguno de ellos se da cuenta de que en realidad están muerto. Por eso los personajes están perdidos en su incredulidad e incomprensión. Algunos personajes deciden escapar del purgatorio, y el regreso al mundo se convierte para ellos en el infierno. Su acto irredento atormentant a los personajes. Así, Jack sigue tomando pastilla apunado, Hugo acaba de nuevo en el manicomio, Said continúa con su actividad de asesino. Sueldo, Kate no consigue ser una buena madre y Vuel va esconderse, Sun y Jin se pierden el uno al otro. Depuis de todo estos personajes deciden volver. Pero a su regreso, deciden destruir su purgatorio, equivocando una vez más de camino y agonizando. Entonces la isla le da la opción de decidir hacia dónde seguir. Y. Jacob, la personnificación de un angel de la guarda que vigila el difícil camino de los héros, run a los personajes tras su muerte. Para una última prueba y purificación. En los plano final, Jack meurt en la isla, el mismo lugar donde despertó en la primera serie. Lo último que ve es un avión volando. Presumiblemente, la historia dio una segunda vuelta para que los personajes fueran puestos a prueba de nuevo. La serie es un intento de decirnos que las personas están conectadas a otra persona en su vida. Esta persona pasan a formar parte de los momentos más importantes de nuestra vida. Por eso, los personajes de la serie han creado su propio mundo, su propio purgatorio, hasta que, despiertan, y se encuentran para seguir adelante. Perdido, ilustra con colorido el enfrentamiento entre ciencia y fe, dejando la victoria para la fe. Con esto concluye nuestra disección del significado de la serie de televisión, Perdido. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en escribirla en los comentarios. Cielo Pacífico sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.